Buen día, sean todas y todos bienvenidos al módulo 6, integración de equipos, de proyectos y presentación de la cartera de inversión turística. Nos da mucho gusto contar nuevamente con su participación. Les informamos que esta sesión está siendo grabada y será publicada exclusivamente con fines educativos. Se informa que en esta ocasión, a la mitad de la sesión y una vez concluido el espacio destinado a la primera ronda de preguntas, es cuando se realizará el pase de lista para el control de asistencia. Asimismo, les recordamos que Sectur y CAF otorgarán constancia de participación a quienes acrediten al menos el 80% de asistencia y hayan completado el ejercicio correspondiente al módulo 5. Muchas gracias por su compromiso y participación. En esta sesión contamos en primer término con la participación de Saulo Ramírez. Saulo es especialista en proyectos de inversión y economista con amplia experiencia en evaluación financiera y socioeconómica de proyectos públicos. Como antecedente, Saulo participó en el módulo 2 de este programa, fortaleciendo el análisis técnico y metodológico de los proyectos. Asimismo, nos acompaña la Dirección General de Inversión Turística de la Secretaría de Turismo, representada por la maestra Dulce María Rivera Maza, el maestro Jaime Antonio Roldán Ortiz y la maestra Marina García Perea. Muchas gracias por acompañarnos. Adelante, Saulo, el micrófono es tuyo. Gracias, gracias Gaby. Buen día a todos. Espero se encuentren muy bien. Continuando con lo que Gaby nos viene narrando sobre el módulo 6, quisiera, como ya lo hemos hecho en cursos pasados, el recapitular un poquito la historia de dónde estamos parados y por qué estamos aquí. Si recordarán, todo el esquema está dividido en 8 módulos, los cuales hoy en el módulo 6 queremos tratar un tema que tiene que ver con la maduración y consolidación ya de los proyectos. Si ustedes hacen un poquito de recapitulación, en el módulo 1 y 2 nos las pasamos específicamente en temas de teoría. Empezamos a hablar de la unidad turística básica, hablamos de los planes sectoriales, hablamos de cómo nos vinculamos con la información general para tener un verdadero programa que sea planeado y presupuestado. Y en el módulo 2, que tuve la oportunidad de comentar con ustedes, hablamos de las 3 grandes premisas que tienen que ver con el ciclo de vida de un proyecto de inversión, que es la preinversión, la inversión y la operación. Módulo 3 y módulo 4 en realidad van a ser estos elementos mucho más teóricos, mucho más aterrizados, mucho más prácticos, donde lo que estamos haciendo es transformar esta teoría en documentos y en parámetros, en cálculos que nos permitan representar nuestra problemática de manera ordenada. Yo siempre, desde el módulo 2 y mis compañeros hemos sido enfáticos en usar la característica de autocontenido, que tenga secuencia lógica, que tenga correlación los datos con la información que nosotros queremos plantear. Ese es el devenir que hemos venido construyendo con ustedes a partir de los módulos. Yo sé que ha sido un poquito atropellado porque es mucha información que no se puede aprender en una hora, hora y media, pero lo que sí nos está dando es una narrativa de cómo las mejores prácticas nos permiten ir estructurando o ir encontrándole forma a todas estas ideas que nos encontramos en el día a día. Al final, no debemos de olvidar que somos servidores públicos, que estamos en una dinámica que tiene que ver con un horario, con un jefe, con estructuras del sector público, con municipios, estados o federación, y tenemos nuestras propias dinámicas diarias. Sin embargo, este ejercicio que hemos hecho del módulo 1 al módulo 4, lo que ha querido hacer es compartir con todos ustedes esta teoría de cómo debemos de presentar la información que nos compete en temas de proyectos de inversión pública. Ahora bien, en el módulo 5 que tuvo la oportunidad, José, de trabajar con ustedes, lo que se trabajó fue más un tema técnico de cómo esta información la quiero presentar en un documento administrativo ya tipificado, ya estructurado, ya es un lenguaje común, ya es una caja que todo mundo pueda entender de los elementos que hemos venido estructurando. ¿Por qué hemos venido haciendo esto? Porque va a ser esta forma final, esta estructura con el tipo de información que se requiere, la que nos va a permitir a nosotros poder materializar, dar nacimiento o sobre todo pasar una idea a una ejecución. Ahora bien,
En el caso de la FIBE, es una estructura que tiene un fondo específicamente en términos de información básica financiera, junto con los elementos sociales y los objetivos que están buscando en términos del impacto social. Eso lo platicamos en el módulo 5. Una vez que llegamos a eso, podríamos decir que teniendo una FIBE estructurada y completa, podemos sentarnos con nuestro equipo de planeación y de programación y decir, hoy estamos listos para dar esta información, ya tenemos claro nuestro problema, cuál es su alternativa de solución y cómo queremos atacarla en términos socioeconómicos y con en la eficiencia de costos. Por eso, en este módulo 6 que titulamos Integración de equipo de proyectos, quiero hablar un poquito de elementos que tienen que ver con la maduración y con la consolidación de estas fichas, de este engranaje de información que tenemos. ¿Y por qué lo queremos platicar? Quiero robarles 40 minutos de esta plática, de poderles comentar sobre todo realidades a las que sí nos enfrentamos como servidores públicos. Quiero hablar ya sobre la estructura de ser servidor público, de cómo estos proyectos podrán ser los mejores, podremos tener las mejores FIBE, pero eso no nos va a garantizar que el proyecto se lleve a cabo. Y no se va a llevar a cabo por varios riesgos que nosotros identificamos, que no son solamente teóricos, sino que tienen que ver con nuestra misma forma de interactuar, con las mismas estructuras y que nos hace la pregunta de cómo esta situación la podemos resolver o cómo en el día a día podemos irla solventando. De ahí, si podemos pasar la primera slide, tenemos que hablar de los equipos multidisciplinarios. Al final, creo que todos lo intuimos, todos lo vivimos en el día a día, podemos hacer nuestro mejor esfuerzo desde nuestra área, pero necesitamos, requerimos y es básico el que tengamos elementos económicos, técnicos, legales, ambientales que definan un proyecto de inversión pública. Hoy voy a hablar específicamente de todos los elementos, todos los contextos que nos acompañan para poderle darle esta maduración o esta materialidad. ¿Y qué tenemos que hablar estos cuatro lenguajes? Económico, técnico, legal y ambiental. Esa historia ustedes ya la han venido escuchando. ¿Por qué? Porque son el orden, son las medidas, son los elementos que podemos identificar, cuantificar y valorar que dan las características del proyecto de inversión. Pero esta estructuración no es del todo sencilla. La hemos platicado como si pudiéramos generar de manera inmediata la información técnica que nos corresponde. Cuando hablaron en la parte de estructuración básica de proyectos, cuando hablaron de las factibilidades, nos es muy natural, se los digo con estos mismos sesgos que yo tengo por trabajar en ello, pues hay que pedir el proyecto ejecutivo, hay que pedir la mía, hay que pedir las factibilidades municipales o los permisos de licencia de funcionamiento, todos los engranajes legales. Sin embargo, cada uno de estos cuatro puntos de los que hablábamos, el técnico, económico, legal y ambiental, la realidad, como está la estructura de los gobiernos, como nosotros tenemos esa información, es que no está en un solo punto y que además tiene una movilidad intrínseca propia de cómo se mueven los recursos humanos. Es decir, esta movilidad política de los puestos que van dando, entrando y saliendo, pero además corresponden a unidades administrativas que son ajenas a la mía. Yo, la dirección de turismo, todos los que tenemos la estructuración del proyecto con mi FIBE completa, tengo perfectamente identificado la logística que necesito para mi parador turístico, tengo perfectamente identificado cuál es el monto de inversión que necesito, tengo forzosamente que hablar el idioma que requiere mi área de obras. Llámese gobierno estatal, llámese dirección de obras municipal, tenemos que tener la capacidad de tener ese lenguaje, tenemos que transmitir, tenemos que tener la empatía, déjenme usar esa palabra, de que la información que nosotros tenemos que construir para el área correspondiente tiene que nacer desde nuestra decisión de ponerla en el lenguaje que requiere. O más bien, mucho de lo que nos va a poder garantizar el poder mover este elemento pesado, esta roca, este proyecto, va a ser el que podamos tener los engranes de comunicación que nos permitan un ejercicio uniforme de planeación y ejecución. ¿Por qué? Porque las áreas de actuación necesitan delimitar sus alcances.
Y si nosotros podemos engranar, podemos transformar la información en la forma que cada coto de actuación o cada área le corresponde, va a ser mucho más fácil el que podamos irlo avanzando. ¿Cómo se transforma esto? Muy fácil. Cuando nosotros queramos hablar de proyectos ejecutivos, tenemos nosotros que hacer el esfuerzo por conocer un proyecto ejecutivo. Por eso decía no que es muy fácil. ¿Por qué? Porque la realidad es que la administración misma nos permite tener acceso a ello. Sin embargo, no es una práctica que nosotros tengamos, y se los digo desde la experiencia, desde el trabajar el día a día los proyectos con todos los entes de planeación y programación. Normalmente la parte financiera técnica nos quedamos con los elementos de factibilidad como entes que están allá. Pedimos mías, manifestaciones de impacto ambiental, pedimos proyectos ejecutivos, pero en realidad no los conocemos. No nos hemos sentado a ver cómo es un proyecto ejecutivo, que tiene temas de planos, que tiene temas de estructuras, que tiene catálogos de conceptos, que tiene que llenarse con un software específico, que genera información que requiere mi director de obras, que es además el que va a firmar las bitácoras del dinero. ¿Qué es lo que trato de decir con esto? Que necesitamos, si me pasan al siguiente slide, por favor, eh, trabajar elementos que nos permitan hablar el mismo idioma. Necesitamos comprender las nuevas realidades a las que nos enfrentemos con estos equipos multidisciplinarios de los que hemos hablado. Ahora bien, quise poner este ejemplo de tomando el desarrollo comunitario porque lo han preguntado mucho en el módulo sobre los elementos, estos contextos de información humanos, de comunicación que tienen que ver con los proyectos de inversión. ¿Por qué el desarrollo comunitario? Eh, ya le digo, lo vuelvo a repetir, ¿cuál es la característica del desarrollo comunitario? Si en caso de que no lo sepa, el desarrollo comunitario en específico tiene dos características. Cuando hablamos de desarrollo comunitario, uno es la propiedad y los usos del proyecto en términos de la calidad que se va a dar en la experiencia del usuario. Es decir, ¿quién es el responsable, el que delimita los alcances, la sostenibilidad del mismo, quién lo ofrece? Le vamos a llamar que le vamos a decir que es comunitario en la medida que la comunidad, a través de manera organizada, es quien lo ofrece. Es decir, es quien va a dar la experiencia y es el quien va a determinar cómo se da. No desde una perspectiva financiera. Si nosotros hacemos memoria, nosotros siempre estamos trabajando la alternativa de solución desde una parte de nuestra unidad turística básica, nuestra unidad productiva de turismo, pensamos en este esquema que siempre lo hemos venido repitiendo, y nosotros lo que tratamos de hacer como entes planeadores es lograr o eficiencia o eficacia en alguna de las partes. En el turismo comunitario queremos lo mismo, es tomar esta experiencia, pero queremos tener un elemento adicional que son todas estas capas de las que vengo hablando, de lenguaje, comunicación, sesgos, que son los que materializan el proyecto, que es el que la comunidad conviva, el que la comunidad decida, el que no sea solo un criterio económico, el que pueda llevar rienda o decisión en el proyecto, sino que sean elementos sociales, históricos, étnicos, de género o cualquier algún otro elemento que la comunidad decida cuidar o salvaguardar la experiencia que ellos proponen. ¿Eso qué quiere decir? A ver, al final no deja de ser, no termina de no ser negocio. Déjame usar la palabra negocio en términos de rentabilidad para hacerlo sencillo. ¿Qué quiere decir? No es que todo el desarrollo comunitario no sea rentable. Claro que es rentable. La diferencia es que vamos a tener un posicionamiento distinto de los roles a intervenir en el proyecto. No solo recae en una decisión del sector público, sino lo hacemos participativo. Por eso el desarrollo comunitario últimamente está tan en boga, porque tiene este elemento empático, político, de participación de la comunidad, porque tiene en el trasfondo un elemento de factibilidad muy importante, que es la factibilidad técnica. ¿Cómo? No desde el proyecto ejecutivo, sino desde haciendo propio el proyecto. El verdadero reto y el verdadero, déjame decirle, carnita o valor agregado que tienen los temas de los desarrollos comunitarios es que se hacen propios de un tejido social o de una identificación de la comunidad hacia ese proyecto. Y eso que te da factibilidad técnica y económica. ¿Por qué? Porque la misma comunidad va a cuidar su experiencia, va a cuidar su producto, ya sea algún paradero,
algún ecosistema que tenga visión, algún tema arqueológico, algún tema histórico, pero el poder hacer que la comunidad haga propia eso garantiza factibilidad económica técnica y económica, porque lo vas a poder desarrollar. Y eso eh, al final garantiza la operación del proyecto y permite que proyectos que si no se hubieran podido materializar solamente por la parte económica, se hagan desde una perspectiva mucho más participativa. Todos esos beneficios, lograr todos este tipo de proyectos tienen que ver con habilidades de otro estilo, que es un poquito lo que quiero comentar hoy. Ese es mi objetivo hoy, tratar de decirles que no todos los proyectos de inversión pública se van a materializar nada más porque la FIBE esté en el mejor punto, tengas un análisis costo-beneficio a nivel factibilidad completo, o porque tengas el presupuesto listo y puedas tener la dirección de obras listas para ejecutar tu proyecto, porque tengas todos los documentos. La realidad es que no dejamos de ser seres humanos que estamos conviviendo y tomando decisiones, y eso es propio de la estructura del gobierno. Entonces, esos son los dos objetivos que me gustaría hoy platicar de diferentes aristas, que es el que, uno, las habilidades humanas son requeridas forzosamente por parte de los servidores públicos y más los vinculados a turismo, porque van a tener convivencia con diferentes áreas multidisciplinarias, técnicas legales ambientales, sociales, de las que hemos podido ahorita platicar. Y lo segundo es que esas habilidades nunca deben de perder de fondo el objetivo final, que es que el proyecto o programa de inversión se ejecute. Si no logramos ejecutarlos y solo vamos a estar haciendo carpetas para poder archivar, vamos a caer en un problema económico o un sesgo económico que le llamamos el problema de la gente y el principal, que es yo hago muy bien mi trabajo, lo mío, mi área de actuación está perfecta, yo ya cumplí, yo ya estoy con el presidente, con mi director, con mi secretario, tengo aquí mi expediente y hasta aquí lo dejé, yo ya me limpio las manos, no es mi culpa que no se ejecute, es del área de obras. Normalmente siempre a mis amigos arquitectos, ingenieros, siempre les digo, pobres, siempre son los últimos que se llevan la responsabilidad. Quienes estén en la parte de ejecución de obra lo entenderán, ¿no? Es más, hasta todos lo sabemos a finales del año del ejercicio presupuestal, cuando se juntan los dineros, ahora sí los proyectos nacen y por favor, ahora sí necesito que ejecuten, ¿no? Pero esa visión, creemos, con la experiencia que hemos tenido trabajando en los diferentes niveles, es que esta visión no puede ser la que nos acompañe, sobre todo en el área de turismo. Porque si nos quedamos en la parte burocrática y en que los proyectos no se concreten, la realidad es que no se van a alinear las expectativas que buscamos. Probablemente podamos tener un desarrollo de proyectos lo suficientemente bueno y que se queden en el cajón y que nunca van a avanzar precisamente porque si dejamos una visión de no madurarlo o de no consolidarlo por las actividades multidisciplinarias de las demás entidades a las que formo parte, pues no va a poder brincar. Ahora, decir el objetivo, pues es algo que no baja mucho, ¿no? Quiero o queremos, buscamos que esta idea de que la consolidación o la maduración a través de las habilidades humanas, del convivir multidisciplinariamente con las áreas que me corresponden, en módulos anteriores ya vimos que hay que buscar, que hay que entenderlo, que hay que saber hablar este lenguaje, comprender su idioma. Tenemos que ser empáticos en que si vamos a pedir un proyecto ejecutivo, tenemos que llevarle por lo menos los elementos que yo quiero, en las medidas que yo requiero, que tenemos que tener estas reuniones para poderles hacer propios mi idea y convicción de los beneficios que tiene. Pues no podemos olvidar que esta dinámica del sector público es algo que no vamos a poder cambiar, así bien estructurada, es algo que en los últimos 30 años se ha venido haciendo y sobre todo se ha venido complicando cada vez más por la descentralización de los presupuestos, por las responsabilidades propias de cada una de las unidades administrativas, la dinámica de la administración pública, esto nos da para todo otro curso,
Ha cambiado muchísimo en los últimos 20 años, tanto por la parte presupuestal como el de responsabilidades. No, las responsabilidades no son las mismas que hace 20 años. Hoy el gobierno tiene, ustedes lo saben, reglamentos, manuales, procedimientos muy acotados y se ha favorecido mucho la especialización de las unidades. Sin embargo, esto ha generado el problema del que estamos hablando, de esta poca consolidación o maduración de los proyectos de manera completa como ente de gobierno. Entonces, eso hace que perdamos la visión. ¿Qué queremos platicarles? ¿Qué quiero compartirles en estos 20 minutos que me quedan? Quiero platicarles experiencias o buenas prácticas que son de costos bajos con altos impactos. Es decir, cosas que están a nuestro alcance como servidores, como tomadores de decisión y sobre todo que conocemos dónde están ustedes parados. Y esto no es más que delimitar mi situación actual, es hacerlo mi problemática de, ok, ya tengo las herramientas, ya José y Adolfo me explicaron suficientemente qué parámetros, cómo identifico, cuantifico, valoro y cómo debo de plantear una unidad turística básica. Ahora, ¿cómo la materializo? ¿Qué creemos que debemos de tener como base en estos problemas? Hay cuatro cosas que quiero platicar, ¿no? Lo que le llamamos en la presentación el punto 2, 3, 4 y 5. El primero es el lenguaje, ya lo he venido repitiendo. Es fundamental que nosotros como directores de turismo sepamos hablar si vamos a hablar de proyectos ejecutivos, si vamos a acercarnos al área de obra, sepamos que es un proyecto ejecutivo, ¿no? Que tengamos el acercamiento con nuestra área de obras y decirle, oye, quiero ver qué es un proyecto ejecutivo. De verdad, eso enriquece mucho porque vamos a comprender cómo son los planos, cómo son las instalaciones, cómo se debe de presentar, cuál es la cantidad de información que se requiere y cómo esa información en cuánto tiempo promedio es y el costo de esa información. ¿Por qué? Para que nosotros podamos comprender el tiempo que va a requerir la contraparte o cómo nosotros podemos acercar o facilitar las situaciones. Es decir, si nosotros planeamos bien y hacemos eficiente nuestra planeación y solamente dejamos caminos y aprovechamos la infraestructura actual y hacemos una planeación correcta, facilitamos los costos para el área de ejecución, facilitamos el desarrollo de un proyecto ejecutivo. Podemos hacer mucho más fácil el que el área de obras tenga los elementos técnicos para poder realizar mi proyecto que yo ya estructuré y que tengo muy bien cuantificado para poderlo realizar. Y eso a su vez lo voy a poder lograr si solo si hablo este idioma. Esto es algo que sí estamos dentro de nosotros, es algo que es endógeno, es algo que nosotros podemos hacer, que es familiaricémonos con los tipos de información que debemos nosotros presentar con nuestras contrapartes. Leamos qué es una MIA, una manifestación de impacto ambiental. Tengamos vista cómo es una licencia de funcionamiento. Tengamos claro cómo se tramita un permiso de obra. Tengamos claro cómo son una cotización. Sepamos cómo es un cuadro frío. Hablemos con nuestra área administrativa, con nuestro tesorero, con nuestra oficialía de partes, qué es un cuadro frío, cómo da una cotización, cómo hago términos de referencia. ¿Por qué? Porque estos lenguajes indirectos, estas prácticas indirectas, son las que nos permiten materializar los proyectos en tiempo y forma. Si nosotros no presentamos cotizaciones en la forma que requiere nuestra área administrativa para poder hacer una requisición o un cuadro frío, la realidad es que simplemente no estamos siendo empáticos, no tenemos, vamos a caer en el supuesto del que venimos hablando, de solamente hacer un problema de la gente y el principal, donde nosotros hacemos bien nuestro trabajo, pero no hacemos que la maquinaria camine. Ese es el objetivo de este módulo 6, donde queremos hablar de esta maduración, de estos valores intangibles que son relativamente baratos porque dependen de uno y que son prácticas que con los años, con la operación vas entendiendo. El cómo es importante saber, conocer lo que mi contraparte financiera, económica y legal usa como nosotros la FIB. Es decir, necesitamos conocer lo que es una requisición, necesitamos conocer qué es un proyecto ejecutivo, necesitamos conocer qué es una MIA. Es algo que les recomendamos, tiene costo muy bajo y tiene mucho impacto para la elaboración de los proyectos, porque vamos a poder tener trazados los hitos que corresponden y el camino que debe llevar mi proyecto, porque no puede quedar en, presidente, yo ya aquí tengo el proyecto, ya se le pasé el de obras y a ver si se materializa o no. ¿Por qué no puede quedar ahí? Eso lo pedimos en el módulo 2, en el ciclo de vida del proyecto,
porque hay una etapa de operación que es fundamental para que el proyecto se materialice y no pierda los resultados. Esto siempre se concatena, esto es un poquito de historia que se repite y vamos a dar por hecho que yo sé que ustedes ya son unos expertos hoy haciendo modelación perfil e identificando factibilidades. Eh, lo que tratamos de hablar es de estas prácticas que nos permiten llevarlos a buen puerto estos proyectos. Ahora, además del lenguaje, ¿qué recomendamos nosotros o qué nos dicen las prácticas? El seguimiento y la constancia. ¿Qué queremos decir aquí? Y va concatenado con el siguiente, que son los actas de acuerdo y minutas. Muchas veces trabajamos los acuerdos a través de reuniones de gabinetes pequeños o de reuniones que nuestros directores nos piden y llegamos en esas reuniones a tener ciertos acuerdos o compromisos. ¿Qué creemos nosotros? Que siempre una tinta débil es mejor que una gran memoria, ¿no? Es fundamental que se tengan acuerdos y minutas. Traten siempre de tener minutas de acuerdos específicos o pequeños, pero pónganlos en marcha con sus equipos multidisciplinarios. ¿Por qué? Porque vamos a acotar las áreas de actuación. Y esas áreas de actuación, estas minutas, después van a ser un gran elemento de seguimiento. Entonces, no quitemos, no le quitemos relevancia a la minuta y al documento de acuerdos. Mucho de lo que se hace es, se tuvo una reunión, se platicó, estuvieron los expertos para adelante y alguien tomó una minuta. ¿Quién tomó una minuta? ¿Cuál fue el acuerdo específico? Hay que firmar los acuerdos porque eso nos va a dar trazabilidad. Y recuerden que la trazabilidad nos permite medir y el poder medir nos permite calcular y estimar tiempos y proyecciones. Entonces creemos que para este tipo de proyectos necesitamos tener seguimientos y minutas perfectamente claros. Ahora, esto se dice fácil, esto pareciera que es algo muy rutinario y que viene con el paquete, pero la realidad es que no. Pensemos nuestra formación, nuestros tiempos, tengamos empatía con cómo llegamos al sector público y en esta misma dinámica, porque es un problema que se da por la dinámica de movilidad de los recursos humanos del sector público. Tenemos 3 niveles que van cambiando y que van cambiando y que no forzosamente es el más especializado el que está en el área, sino que tiene coyunturas políticas, tiene coyunturas administrativas, tiene hasta momentos estacionales en el año por el tipo de política federal, estatal, lo que se esté llevando a cabo. No es lo mismo un año que sea electoral, no es lo mismo un año que haya habido un accidente, no es lo mismo cualquier shock exógeno, una lluvia unas lluvias torrenciales o una sequía, modifican el actuar del sector público. Entonces, estos elementos de seguimiento y de acuerdos parecieran pobres, pero son los que van dejando huella y van sellando lo que ustedes ya vienen trabajando. Porque una buena minuta de acuerdos firmada es la diferencia entre poderle demostrar a un presidente, a un director o a algún elemento de auditoría el que ustedes estén blindados en el elemento de planeación. Por eso recomendamos en estos tips de bajo costo, con alto impacto, que tengan un verdadero minutuario con acuerdos y que siempre esté firmado. Ahora, en el número 5 hablamos de actores esenciales, coordinación, gerente, comunicación y elaboración. ¿Qué es lo que queremos hablar con esto? Cuando hablamos de equipos multidisciplinarios, hablamos de diferentes factores, ¿no? Ya hablamos del económico, del legal, del ambiental y del técnico. Sin embargo, la realidad nos obliga a que debemos o recomendamos mucho el que haya 2 figuras siempre por parte de las áreas de proyectos o de turismo que puedan ir empujando estos proyectos en 2 sentidos. La que sigue, por favor. Creo que se entiende mejor. Así es. Debemos de tener un líder que sea el que gestione, es el que empuja, es el que sigue los seguimientos, es el que tiene los seguimientos de las minutas, es el que tiene el contacto con las personas de los proyectos complementarios y de las facilidades adicionales, es el director de turismo, es quien tiene que ir a tocar la puerta con la Semarnat, con la Dirección de Medio Ambiente, con Agua, con CFE, con todos los elementos que implican una vinculación interinstitucional transversal
que es el trabajo de ir a presentar el proyecto, de meter el oficio, de hacer la solicitud, porque todos estos diferentes permisos requieren un camino totalmente distinto. Ustedes, funcionarios, como lo sabemos, y que lo que callamos el funcionario público es que nadie sabe que eso es muy complicado y tortuoso. Todo el mundo piensa en esta idea, hay un sesgo natural que me parece que es de discutible, es que en el sector público se hacen peor las cosas que en el sector privado y que es más fácil el sector público. Y la realidad es que ya cuando empiezas a medir indicadores y ya los indicadores internacionales nos muestran que no somos tan distintos, que tenemos prácticamente las mismas problemáticas porque al final no dejamos de ser seres humanos, están conviviendo en diferentes nichos de actuación. Entonces, en esta dinámica de mejores prácticas en equipos, en la integración de equipos de trabajo, nosotros recomendamos mucho que haya dos tipos de coordinación. Una, el líder, el director, el que esté dando la cara por el proyecto, que es el que vea las coordinaciones de las minutas, el que vaya a ver a los actores relevantes, el que esté permanentemente promoviendo o buscando los hitos correspondientes hasta que llegue la ejecución de ese proyecto en términos de que ya la oficial mayor me compró lo que necesitaba o que la dirección de obras ya pudo ejecutar la infraestructura pública y con eso detono la actividad económica correspondiente. Ese es un tipo de líder. Esa gestión que tiene el líder tiene que ver con mucho más management, con mucho más entendimiento de todos estos actores o estos puntos que tiene que ir a tocar, que tiene que presentarle al presidente, que tiene que ir con el secretario de Turismo y Economía o su secretario de Turismo y que es el que tiene que ir a presentar en el gabinete con la gobernadora o el secretario técnico o el secretario de Finanzas y es el que tiene que embanderar y es el que tiene que creerse y es el que tiene que dominar beneficios, costos y problema y poderlo decir en un speech de elevador de 4 minutos. Ese líder tiene que estar. Muy probablemente son ustedes. Probablemente estoy hablando con ustedes, líderes. Estoy hablando con ustedes que son los que tienen que empujarlo. Pero también identifico por el perfil de los compañeros que nos acompañan que hay muchos que no forzosamente son ese perfil, pero que son la contraparte y que son el otro gran eslabón que le llamamos la coordinación o gerencia. La coordinación o gerencia son los verdaderos cocineros, son los que movilizan los datos, son los que bailan con las estadísticas, son las que transforman la situación que nos dice, son el equipo técnico, es la parte de atrás, la parte inteligente, que debe de tener entre muchas características no solo dominar el proyecto, sino que debe tener elementos básicos para poder escribir, es decir, debe tener todos los elementos para poder calcular, tiene que tener la capacidad de generar reportes rápidos, tiene que tener las FIBES en los formatos correspondientes, tiene que tener acceso a todos los certificados que correspondan, ya sea de que vamos a participar en algún estudio de mercado, entonces necesitamos tener todas las certificaciones que nos corresponden. Si debemos de tener todos los permisos de INA, tenemos que tener perfectamente ya mi oficio de validación por parte de INA o de Semarnat. Esta gerencia, coordinación, es el elemento técnico, el que resuelve, el que puede sobre todo hablar y estructurar el proyecto desde los elementos técnicos. Es todo lo que hemos visto del módulo 1 al 5. Es el responsable de la FIBE. Es quien ya masticó datos, tiene fuentes, ya hizo revisiones internacionales, ya habló con los amigos de turismo sobre las estadísticas que tienen de la parte de INEGI. Es quien realmente puede presentar el proyecto en términos técnicos. El que arrastra el lápiz, Omar. Muchas gracias. Exactamente. Es esta figura que muchas veces no se valora, ¿eh? O sea, y amigos que son de los que arrastran el lápiz, yo soy de los que también arrastran el lápiz, pues muchas veces es oye, es el que está atrás, pero el líder es el que va a ir a la comida, es el que va a ir con el gobernador, es el que va a ir con el secretario, es el que va a ir a los tianguis turísticos. Sí, sí, pero nuevamente, hablando de estos sesgos cognitivos, económicos o psicológicos, no podemos caer en esta parte del problema de la gente y el principal nunca, o ese sería lo que trato de decir de manera indirecta, porque si no los proyectos no se van a materializar. Si tú no eres
si no eres capaz de darle la mejor información técnica como generador de información, déjame parametrizar, déjame parafrasear esto de arrastrar el lápiz como generador de información. Si tú no le das la suficiente forma a tu información al líder, le llamamos líder de gestión, pues tu proyecto no va a volar. No va a volar nunca. Tu líder de gestión podrá ser el más carismático, podrá tener la mejor relación, podrá ser quien tú me digas, ¿no? Puede ser hermano del gobernador. Y aún así, no volar el proyecto. ¿Por qué? Precisamente lo mencionaban ahorita, porque este binomio tiene que ir así, si no, no funciona. Y la realidad es que es barato para nosotros como planeadores, en este perfil de roles, es importante definirlos. Es importante definirlos y el sector público a veces lo evite o lo ve con esta figura de que lo acepta, pero no forzosamente luego el que creemos que tiene las mejores habilidades para hacerlo, lo hacemos líder, lo dejamos coordinando. Si es un tema, ustedes como directores, como responsables de sus áreas, el que puedan identificar con transparencia quién es el que puede jugar esta parte de líder y esta parte de coordinación. Entonces, retomando un poco el título del módulo, ¿no? La integración de equipos de proyectos, y en la introducción hablamos de estos factores multidimensionales y de multidisciplinarios. No solo multidisciplinarios porque hay ingenieros, arquitectos, economistas, abogados, eso lo sabemos, eso ya lo tenemos, sino estos elementos cognitivos, de contexto, que nos acompañan y que nos van a permitir, al final, nuevamente, vuelvo al punto, que el proyecto de inversión pueda ejecutarse. Muchas veces, platicaba con funcionarios en algunas capacitaciones de las experiencias donde decía, es que el proyecto que se ejecuta es el que, porque tal director es preferido del tesorero o tal director es preferido del presidente municipal, ¿no? Es algo como común que se escucha. Y la realidad es que ese ser preferido muchas veces obedece a estas habilidades cognitivas del líder, ¿no? A la gestión del líder. Muchas veces las damos por de lado y decimos, bueno, no, lo más importante es que yo la técnico y me quedo desde la figura de que yo soy tan duro como científico de investigación del Natur, estoy dispuesto a publicar y tengo un SNI y además tengo 16 posgrados en MIT. Y por esa razón, cometo una falacia de autoridad y creo que sé más y creo que con eso, por eso yo me quedo en mi papel y eso lleva a que mi líder no tenga la información o no nos podamos poner de acuerdo. Ese tipo de sesgos son los que arruinan muchas veces los proyectos más que la falta de información técnica. Esa capacidad de podernos concentrar en estos problemas de comunicación y sociales son los que nos generan estas malas prácticas. Ahorita pongo en ejemplo la que todos nosotros conocemos, el famoso cuello de botella, que obedece a todos este tipo de problemas, a concentrar la información de más, a mesas excesivas y falta de toma de decisiones por no tener una minuta correcta, por estar repitiendo lo mismo, por estar invitando a gente que no tiene capacidad de toma de decisiones. En lugar de ser eficientes y eficaces, tendemos a compartir la información de más como si fuera democracia y entonces así vamos diluyendo las responsabilidades. Diluimos responsabilidades en la medida de que no aceptamos las responsabilidades que nos corresponden y entonces los proyectos de inversión no avanzan. Ese es el costo que tiene todo esto, porque no es solamente una reunión, hoy no tenemos una reunión de ingeniería en organización o de comportamiento entre pares. Lo que trato de decirles es que estas prácticas que son, en este caso estoy hablando de las más prácticas, pero venía hablando sobre los tips que podemos hacer, que son costo eficientes, baratos y que tienen impacto, tienen muchísima repercusión en la ejecución de los proyectos. Muchas veces los proyectos se quedan en el gabinete, en la gaveta, porque no podemos brincar o no podemos, sobre todo no estamos familiarizados a que nos digan esto va a pasar. Nosotros llegamos como servidores públicos y lo primero que nos pasa es,
qué me toca conforme a mi reglamento, que tengo que cumplir y el horario que me toca. ¿Y quién es mi jefe? Por cierto, para que no haya problemas. Esa visión es muy corta, es muy corta. Lo que tratamos de decirles en resumidas, porque podemos hablar de casos específicos, casos prácticos, pero ni nos va a servir porque cada uno de los temas son diferentes, tienen diferentes contextos, momentos, es más, hasta emociones, no es lo mismo la primera mitad del trimestre que el último trimestre del año, que tengamos esa capacidad nosotros como tomadores de decisiones de estar atentos a estos fallos, a estar atentos a estos, a que tengamos, desarrollemos, no lo vamos a hacer aquí probablemente, pero sí en toda la bibliografía que les vamos a compartir. Norma, Gaby, les pido por favor que compartamos en una sección, hagamos todo lo relacionado a economía del comportamiento, a organización institucional, a sesgos económicos y cognitivos, porque si están interesados en esta parte, si ustedes son gestores, si son ustedes el líder del que estamos hablando, y ustedes ya tienen su parte técnica, les va a servir muchísimo, porque además está asociado al entendimiento de la ley orgánica del sector público. Si nosotros entendemos la ley orgánica, y vuelvo al punto 2 de mi slide número 3, lenguaje, que es conocer hacia con quién me voy a sentar, qué es lo que espera de mí, qué formato quiere ver, nos va a poder romper esas barreras de comunicación y nos va a poder permitir el alcanzar mi objetivo, ¿no? Hablé de las falacias de autoridad porque son muchos, están son uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos. De todos conocemos al servidor público que lo hicieron secretario de turismo o secretario de economía, pero no sabía de economía, pero ahora como es secretario de economía ya opina, ya dice, y tanto no estemos en ese lado como identifiquemos que ese lado se da. Porque si nosotros sabemos que hay un tema de falacia de autoridad, pues entonces iniciemos diálogo. Tengamos esta capacidad de identificar ese problema porque es lo que queremos. Nosotros lo que queremos es avanzar y que estos hitos o estas responsabilidades que nosotros sabemos que tienen que ir aprobándose, estas palomitas que debemos de alcanzar, pues que nosotros seamos un verdadero agente de cambio, que seamos proactivos, que tengamos esta buena práctica, y a eso lo resumo, a esta proactividad de poder identificar los problemas más allá de esta parte técnica, sin olvidar que la parte técnica es la que va a mandar en el momento de la ejecución. Ahora, he venido platicando esta historia en términos de que desarrollemos, me quedan 15 minutos, de desarrollar para darle paso al equipo de la Sectur y un poquito de la actividad número 5. Pero lo que quiero decir y lo que quiero poder remarcar, si así puede, si así me lo permiten en ustedes, es que la parte técnica vamos a dejarla como es. Parte técnica, vamos a ser los elementos más profesionales que pongamos, que podamos, para eso nos estamos preparando, para eso este curso, para eso están todas estas metodologías, pero no queríamos dejar de lado de decirles que el contexto al que nos enfrentamos. Este contexto al que nos enfrentamos está lleno de riesgos de gobernanza, riesgos de planificación, de comunicación, de integración técnica. Estoy mencionando en esta slide, entonces vamos a compartir, evidentemente, es un paro o algunos de los riesgos que nosotros ya conocemos, pero que es importante que los veamos, que los estudiemos, que los tengamos presentes, para que cuando tengamos un problema con el servidor o con nuestro director, o cuando no podamos romper posturas, y no sea un diálogo, sino la diferencia entre un conflicto y un problema es que el conflicto siempre va a ser, va a ser un juego de suma cero donde solo hay un ganador, alguien le gana al otro y entonces hay criterios de verdad. Este, y en los conflictos nadie gana, solo hay uno, es un juego de suma cero. Pero cuando hablamos de problema, no. Los problemas no son juegos de suma cero. Los problemas son cómo dialogamos y ponemos de acuerdo beneficios y costos para las dos partes, pero pensando en un bien común. La suma de los beneficios no es cero, es arriba de cero. Ese es el objetivo de cuando hablemos con un problema. Porque si no identificamos que estamos en un problema, vamos a tener conflictos. Y conflictos los tenemos todos en el día a día. En la casa, con la familia, con la pareja, con el jefe, con
Todo el mundo tenemos conflictos y los conflictos son juegos de suma cero, no lo olvidemos. Los conflictos es defender mi postura contra el del otro y es ganar o morir. Y eso no queremos. Nosotros lo que queremos es que todos estos problemas que están asociados a los proyectos de inversión pública turística tengan estas recomendaciones, estos skills que son información adicional, que tendremos que tener otros 3 módulos para poderlos hablar con calma. Les vamos a dejar toda una bibliografía de eso. Estoy a sus órdenes para poderlo entrar a detalles si así lo deciden. Norma y Gaby les han dicho de la plataforma y los accesos. Estamos siempre para este tipo de dudas. Pero sí queremos que los conocieran un poquito, una poquita estructuración de estos problemas, que son problemas que los viven, pero no forzosamente los identifican. Forma parte de esta capacidad de transformar o identificar los problemas que son más de índole de comunicación, lenguaje y humanos que repercuten en nuestros proyectos de inversión. Entonces, cuidemos mucho los temas de gobernanza y de planificación, que son los dos extremos. ¿En qué sentido? Ya hemos platicado sobre 2 cosas, seguimiento e indicadores. Eso es básico que tengamos para poderlos brincar, podamos ir trabajando sobre ellos. ¿Por qué? Porque vamos a poder así evitar temas de ambigüedad de autoridad, de quién decide qué. Vamos a poder hacer que firmen las personas, que estén quienes realmente sean los responsables de ello. Poder eliminar estas etapas donde hay información incompatible, donde los supuestos que yo traigo no empatan nunca con los de obras, donde mis supuestos, yo no tengo ni idea de los impactos ecológicos y resulta ser que lo que propongo tiene impactos ecológicos enormes. Todos esos riesgos de planificación y de gobernanza se pueden trabajar de manera con un seguimiento y una minuta lo suficientemente clara, suficientemente fuerte, pero recuerden, siempre a través del líder que tenga la gestión necesaria para eso. Muy probablemente estoy hablando con el 90% de ustedes son los líderes que se encargan de eso. Lo que trato de decirles es, hay teorías sobre esto, son problemas que tienen que tener presentes y que de manera recurrente son nuestro día a día y muchas veces pesa más que la misma parte de técnica o la que nosotros ya podemos estructurar. Porque muy probablemente, y yo espero que después del curso eso sí lo podamos hacer con alto grado de confianza, el que podamos estructurar un proyecto de inversión pública a nivel perfil, ya sea en una FIBE, en un análisis costo-beneficio o en una ficha técnica para mi presidente o para mi secretario, lo suficientemente clara de tener los elementos complementarios de factibilidad, es decir, que podamos hablar ese idioma perfectamente de los alcances que corresponda y que cuando nos pregunten, oye, ¿por qué no puedo hacerlo? Ah, bueno, pues porque le falta dinero, porque me faltan estos permisos, pero yo, si presidente, si tú me lo indicas, así yo lo ejecuto titular, si tú me lo pides, ese problema lo resuelvo. Entonces, esa parte que hemos venido trabajando del módulo 1 al 5, la tenemos clara. Estos riesgos adicionales, estas red flags de las que estamos platicando, pues quiero recapitularlas y hablar sobre todo un poquito de lo que nos podemos encontrar, ¿no? Ya hablé de las minutas sin acuerdos cerrados, con pendientes, revisar, recurrencias o exceso de personas no tienen sentido. Tengamos minutas específicas. No estemos haciendo tampoco cambios exagerados sin que estemos viendo las afectaciones que eso prevé un cambio de predio, un cambio de posicionamiento del proyecto. Muchas veces nos es muy fácil decir, oye, si, entonces si no la caseta o la oficina no me gusta ahí, yo pienso que puede ir mejor acá. Sí, pero eso puede tener una afectación completa en el uso del terreno, en las dimensiones que tiene el proyecto ejecutivo, en los volúmenes de obra que eso implica. Ese tipo de cuestiones, no estarlas solo planteando o poniéndola sobre la mesa sin un análisis previo. De ahí, cuando hablamos de gobernanza y de trabajo en equipo, vamos a incurrir en pues costos, en tiempos que no nos van a significar nada, más bien vamos a estar dando vueltas. Entonces, que un par de reglas de oro que nos gustaría dejarles o estos puntos, 5 puntos que es importante tengan presentes, ¿no? Un riesgo sin dueño es un riesgo no gestionado.
muy importante que nosotros sepamos quién es el nombre, el área, el documento que nos hace falta o es el que puede atorar. Tenemos muy claro, por ejemplo, el de INA y el de medio ambiente con las mías. Somos muy claros, es que falta mía o falta la regulación del INA. Sí, pero eso también aplica de manera interna. Ya tenemos la suficiencia presupuestal, ya metimos los oficios de requisición, ya tenemos listas una requisición específica, las afectaciones presupuestales, toda esta documentación interna, que también son riesgos que tenemos que tener identificados y que sepamos quién es, quién lo hace. Eso es fundamental, eso es parte del equipo de coordinación y gestión, del equipo que arrastra el lápiz, Omar, nuevamente. Ellos deben de tener un mapa claro, ellos deben de llegar con el líder y decirle, líder, estas etapas son así y tienen nombre y apellido. Stakeholders, debe ser siempre nombre y apellido, porque si no, nuestra planeación está incompleta. Los permisos y la licencia social tienen una ruta crítica propia, desarrollo comunitario, por eso empecé con ese tema. Muchas veces quedamos en esta, le llaman ceguera de caja, donde nos quedamos atrapados en nuestra oficina y en nuestros problemas del sector público. Si realmente, y lo puse porque veo mucho ímpetu en el tema de desarrollo comunitario, han habido muchas preguntas de manera adicional sobre todo en cómo definimos la experiencia del usuario con la vinculación de la parte de la comunidad que se hace a través de convenios. Eso es muy importante, nuevamente, minutas que alcancen, que tengan claros los alcances. Eh, Tienen todos estos elementos sociales, son una ruta crítica que no podemos obviar. Me parece, alguno de nuestros compañeros en alguna de las reuniones ya lo había dicho, ojo, no dejen de lado la factibilidad social, cuando hablamos de las factibilidades técnicas que incluye la FIBE, pero la FIBE hacia eso va empujando, hacia eso viene el cambio de paradigma, hacia eso hemos estado caminando. Digo, el gobierno tuvo en el 2018 y 20 tuvo un buen golpe de esta falta de factibilidad social con todos los temas de comunidad que tuvo para poder desarrollar el Tren Maya y todos los acuerdos que tuvo que tener en comunidades por donde pasaba el tren, que no previeron eso, ¿no? Entonces, la parte social creo que es fundamental que la tengamos. Un tercer punto, que toda mitigación debe tener evidencia, plan, contrato, hito, no se valen, esto lo venimos viendo desde el módulo 1 y el módulo 4, no se valen ideas, no se valen cosas que no estén identificadas, que no tengan un plan, un contrato, un hito, que no tengamos perfectamente identificados. No se valen las, yo lo vi, alguien me dijo y creemos que por un solo caso generamos inducción y entonces eso es generalidad. No trabajemos así, quitémonos ese sesgo de la inducción rápida, de solamente por una experiencia pensamos que las cosas se dan. No, trabajemos muchísimo siempre en la situación actual. Eso lo platicaron con José o con Adolfo, no sé, pero cómo debemos de estructurar y acotar la situación actual en términos de variables que determinan oferta y demanda. Es decir, realmente lo que nos esté acompañando en términos de información real. Eh, por otro lado, retomo como número 4, el control de cambios debe evaluar CAPEX, OPEX y plazo. Esto ya lo mencioné, es todo cambio que queramos hacer, no olvidemos que tiene una repercusión hacia atrás. Es cálculos hacia la inversa. Si nosotros vamos a hacer propuestas, un cambio de posicionamiento de la comunidad, un cambio de la orientación del puente, si es un PIB o un PSB, si vamos a meter algún elemento adicional al proyecto ejecutivo, debemos de pensar siempre en CAPEX, OPEX, CAPEX, OPEX. Eso ya lo platicaron también, lo platicamos en los módulos anteriores, que es cómo afecta la inversión y cómo afecta la operación. Eso no podemos obviarlo como reglas de oro cuando tengamos nuestras minutas y nuestros acuerdos. Y finalmente hay que medir, tenemos que medir la tendencia, la exposición total y los riesgos principales. No podemos decir que una vez que tengo el proyecto en nuestra FIBE, en nuestro documento, en mi carpeta, y que ya estoy teniendo las relaciones con todos los actores, no podemos tener un solo escenario. Es muy importante que estemos claros en que tenemos que tener plan B, tenemos que tener siempre una alternativa, no podemos dejarla que suceda y no estemos preparados. Entonces, porque
el ejemplo que me gusta a mí siempre es, ¿qué pasa cuando nos dicen, llevamos un proyecto, ya lo identificamos, lo tenemos claro, cuesta 12 millones de pesos y llegamos con el tesorero y el tesorero, no, pues es que el presidente me autorizó 8 para tu proyecto. ¿Qué hacemos? ¿Estamos listos para ese 8? ¿Podemos hacerlo? ¿Vamos a defenderlo? ¿Tenemos elementos para defenderlo? No lo sé. Trabajemos sobre esos escenarios, siempre definamos esos escenarios, no estemos solamente reaccionarios, no seamos solo reaccionarios. Y creo que eso, o por lo que he podido observar, por su participación y por sus documentos, es algo que nos hace sentir muy, muy contentos sobre esta participación técnica que hemos podido ver en todos ustedes, en este deseo de poder hacer técnico este conocimiento de los problemas turísticos. Y esto les va a servir muchísimo, porque es la capacidad de reacción ante las eventualidades que vamos a tener cuando los riesgos los riesgos se materializan. Ahora, ¿por qué el riesgo se amplifica en turismo? Bueno, creo que es natural que lo primero que tenemos es que el turismo, el secretario de turismo, los programas turísticos son de alta exposición. Lo hemos visto por todo el país, ustedes mismos lo saben, con sus noticias, con los comportamientos que hay en sus dinámicas, que es altamente reputacional el tema del turismo, por lo tanto requiere esos cuidados, ¿no? Y debemos de generar esta capacidad de estar preparados con toda esta información para no correr esos riesgos o que la información que se presente sea la más estructurada para poder defenderla. Hablando de la parte de desarrollo comunitario, pues la sensibilidad social, el acceso, el empleo local, el agua, la conservación, todos los permisos que están atrás de los proyectos, es fundamental que lo tengamos presente. Son de los riesgos que nosotros debemos de considerar en todo momento. Y creo que si nosotros podemos tener claros todos estos efectos indirectos que hay de riesgos locales, junto con nuestra planeación, nos va a permitir evitar esta exposición o minorizar los riesgos que tienen esta alta exposición. Sigue, por favor. Ahora, a manera de conclusión, no los voy a leer, es parte de la presentación, pero las siguientes dos slides les dejé un poquito de los ejemplos básicos de dos tipos de sesgos que nos acompañan o que nos generan muchos problemas de toda esta historia que vengo platicándoles, que son los sesgos cognitivos psicológicos, que son propios de nuestra dinámica, de nuestra interacción como con personas, con tomadores de decisiones que tienen que ver con nuestra forma de pensar, que ya nos hemos venido diciendo algunos, el sesgo de optimismo, el sesgo de estimaciones solamente dentro de mi marco, un exceso de confianza, negligencia en los cálculos cuando yo los estoy realizando, porque como yo los realicé seguramente están bien y entonces en la práctica resulta ser que estaban mal. Hay una escalada de compromiso, que este es uno de los riesgos más comunes, que es ya le gasté tanto al proyecto que ahora lo termino, no importa qué. Y la realidad es que nosotros, y así nos vamos a la teoría, piense que nosotros calculamos beneficios en valor esperado. Es decir, nosotros calculamos, hago el cambio hoy y a partir del cambio hoy, ¿cuál es el valor esperado de los beneficios futuros? Sin embargo, por nuestra dinámica, por cómo somos, por nuestro cerebro, tendemos a hacer esta escalada de compromisos en la medida de empezamos a valorar más, empezamos a valorar mal, donde como ya le gasté mucho tiempo, esfuerzo, dinero, reuniones y demás, ahora el proyecto se materialice, aunque todo me diga, todos los elementos que ya saben ustedes calcular, me digan que ya no vale la pena. Entonces, les dejé una lista de sesgos cognitivos muy importantes que me parece son complementarios a todo lo que ustedes ya hacen como líderes. Es importante que conozcan esto porque es parte de la toma de decisiones. Dejé en la siguiente slide un conjunto de sesgos económicos que esos tienen que ver específicamente con el área de coordinación y gerencia, que son los que arrastramos el lápiz, cómo realmente todos estos problemas nos acompañan en la estructuración de la información y se los dejo para que tengan acceso a esa bibliografía, se las vamos a compartir y para que sepan que son parte de la problemática a la que nos enfrentamos como servidores públicos. Aquí vamos a cerrar.
Les agradezco su atención, les robé un poquito más de 35 minutos, 40 minutos. Les dejo toda esta información para quien quiera complementar dentro de la carpeta de información y cualquier duda estoy a sus órdenes para que ya ahora sí los compañeros de Sectur, ahora volvamos un poco al mundo del orden y la administración, donde podamos homologar, dado que ya sabemos cómo estructurar la información y ya sabemos qué es el componente básico del proyecto de inversión turística, cómo ahora vamos a ponernos en organización conjunta de todo este tipo de proyectos. Les agradezco su atención. Gaby. Gracias, Saulo, por esta interesante exposición. Vamos a dar inicio con la ronda de preguntas y respuestas. Si alguien tuviera alguna pregunta, les pediría por favor que levanten la mano. De la misma manera, les comento que en este momento se va a proceder a realizar el pase de lista, por lo que les solicitamos ingresar al enlace que únicamente se compartirá aquí en el chat de Zoom, por favor. Si no hubiera preguntas, vamos a dar un par de minutos para que, por favor, realicen su registro de asistencia. Omar, adelante, por favor. Hola, muy buenos días a todas y todos. Una consulta, creo que lo que mencionó el compañero es muy importante, sobre todo el establecer un buen tejido de organización de los equipos. En la práctica, creo que nos dio muy buenos tips, pero en la práctica, ¿cuál es el que nos recomienda que le demos mayor atención? Y sobre todo, lo que él comentaba respecto a lo que a veces está en nuestras manos como operadores técnicos o a veces sí liderando ciertas cosas, pero sobre todo que estamos por lo general en mandos medios. Es cuanto. Hola, Omar. Muchas gracias. Buena mañana. Mira, yo te recomendaría los dos puntos que vengo presentando o que traté de desarrollar. El primero, no le quitemos el peso a las minutas y a este documento de acta que tengas por cada sesión con los diferentes jugadores. En esas actas, más que la historia, más de lo que se discuta, yo te recomiendo que por cada unidad administrativa, vamos a hablar en el idioma, por cada unidad administrativa, que cada unidad administrativa diga qué le corresponde del proceso delito y que se responsabilice en un tiempo, en un periodo que él se comprometa y que lo firme. No, esa parte me parece, el documento administrativo más importante que te va a dar seguimiento. Ahora, para que sea eficiente y para que sea eficaz, sobre todo, voy al punto número uno que mencionaba, el hablar el lenguaje del otro. Si tú tienes la oportunidad, Omar, como parte del equipo de coordinación y gerencia, el equipo que arrastra el lápiz, yo te recomiendo muchísimo que en el caso, si estás específicamente en la parte de proyectos de inversión, tengas dos conocimientos muy fuertes. Uno, que es el presupuestal programático financiero, que es que conozcas cómo se mueve el dinero en tu dependencia, si estás en una dirección estatal, sepas que es un gasto, tú eres parte del gasto del Poder Ejecutivo del Estado y entonces tu dinero parte de un presupuesto federal, de un presupuesto anual, y entonces ese presupuesto anual tú ya lo manejas, pero quien lo va a ir caminando va a ser tu área administrativa o tu oficialidad de partes, ¿no? Entonces, que conozcas bien esas dos partes es fundamental para que tú sepas qué pedirles, ¿no? Un ejemplo básico que yo trabajo mucho con proyectos de inversión pública, es decir, si vamos a solicitar que contraten ciertos estudios, tenemos que tener bien el término de referencia del estudio, es decir, los alcances, y nosotros generemos cotizaciones de los equipos que nos parecen interesados. No es lo mismo que ellos los contraten, eso va a ser otro tema, eso tiene que recaer en otra situación,
pero sí que nosotros podamos llevarle al área de requisiciones, al tesorero, un cuadro frío perfectamente básico con propuestas técnicas y económicas. Si sabemos eso, Omar, creo que con eso puedes hablar el lenguaje del área financiera. Y el otro que recomendaba mucho es, de verdad, si ustedes tienen vinculación con la gente de obras, la gente de obras se maneja a través de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados a las mismas, que es otro mundo. Es otro mundo muy difícil, muy feo, de estimaciones y de muchos procesos. Me encanta, pero es es complicado por el tema de responsabilidades y momentos del dinero. Y tiene razón, es dinero público. Tiene que usarse y tiene que devengarse de la mejor manera. Pero sí es importante que a lo mejor tú que no sepas esa presupuestación de cómo se paga, cómo se contrata, pero sí que tengas claro que leas una mía, que leas una manifestación de impacto ambiental. No hay como leerla, que conozcas de qué es, de qué dimensión es el trabajo de una manifestación de impacto ambiental, de qué habla, de qué se come, cómo se llena esa información, y la otra es cómo es un proyecto ejecutivo. No pierdas esa oportunidad de ver planos, KMZs, de cómo se elaboran, que veas todo un catálogo de conceptos y cómo se presenta la información que tú solamente identificas como metros lineales, puedes hacerlos tengas la familiaridad con eso, ¿no? Me parece, Omar, tú eres el subsecretario de Quintana Roo, entonces juegas las dos partes. Entonces, serían mis dos recomendaciones principales para ti. Gracias, Omar. Gracias, Saulo. Por temas de logística, el resto de las preguntas les pedimos que los hagan llegar a través del chat y se les harán llegar las respuestas por correo electrónico. Vamos a continuar con la segunda parte de la sesión, que está a cargo de la maestra Dulce María Rivera Maza, titular de la Dirección General de Inversión Turística, quien nos presentará una introducción a la cartera de inversión turística. Adelante, maestra. Hola, buenos días. Muchas gracias al equipo de Saulo, Norma, Gaby y a todo el equipo. Me presento, soy Dulce Rivera, aquí encargada de la Dirección General de Inversión Turística, y me acompañan Jaime Roldán, director de Enlace y Promoción de Inversión, y Marina García, jefa de Asuntos Bilaterales, quienes también les estarían platicando lo que hacemos un poco más adelante. Bueno, lo que queremos ahora comentarles es cómo se refleja todo lo que hemos estado aprendiendo en el curso y cómo se traduce esto, ¿no? Marina, si puedes presentar la siguiente, por favor. Bueno, el área en la que estamos es la Dirección General de Inversión Turística y pertenece a la Subsecretaría de Turismo, y está encargada de impulsar, fomentar y atraer inversiones tanto nacionales como extranjeras. Para ello hemos diseñado diversas estrategias como la integración y seguimiento a la cartera de inversión turística, pero también contamos con otros instrumentos para promover y facilitar la inversión, alineados a nuestras atribuciones conforme al reglamento interior de la Secretaría de Turismo. Sí, la siguiente, por favor, Marina. Aquí, bueno, enumeramos algunas de las atribuciones con las que contamos y algunas herramientas en las que nos apoyamos y que están a su disposición en la página de Sectur, y con mucho gusto podemos apoyarlos en el seguimiento de alguna de estas cosas, ¿no? Por ejemplo, para diseñar y coordinar estrategias para atraer la inversión turística nacional y extranjera, contamos con una guía de cómo hacer negocios en el sector turístico en México, en la que se detallan incentivos fiscales, fuentes de financiamiento, cómo está el panorama de las inversiones, entre otros. No me detengo mucho más porque Jaime lo va a detallar más adelante. También otra de las atribuciones que tenemos es facilitar proyectos turísticos mediante incentivos, financiamiento y simplificación de trámites. Aquí estamos muy alineados con el Plan México y estamos trabajando muy de la mano con Economía y con la Secretaría del Medio Ambiente, justo para darle seguimiento a proyectos prioritarios de inversión turística. Entonces, por ejemplo, para trámites de mías, fuentes de financiamiento, aquí para esto nos sirve mucho que ustedes a través de la cartera nos puedan decir si tienen algún obstáculo en alguno de los proyectos, para poderles darle atención y seguimiento a través de esta coordinación institucional que tenemos, ¿no? También tenemos impulsar el desarrollo de las micro y pequeñas y medianas empresas. También para esto, bueno, son diferentes capacitaciones que contamos, tenemos un listado, y bueno, también nos apoyamos de diferentes instituciones, ¿no? Ahí con la banca de desarrollo nos apoyamos mucho, que ya tienen cursos, entonces también podemos facilitar esta parte
de capacitación para MIPYMES. Y bueno, también tenemos ahí otras atribuciones como asesorar y orientar a autoridades en materia de inversión, financiamiento y facilidades administrativas. También con mucho gusto pueden acercarse con nosotros y vemos cómo podemos darles apoyo en promoción y difusión de proyectos. Y también contamos con una guía de financiamiento para proyectos de inversión turística, ¿no? Aquí podemos encontrar diferentes opciones, tanto de la banca nacional como internacional, para que les puedan ayudar pues, a conseguir financiamiento a sus proyectos. Y bueno, finalmente la cartera de inversión turística, que bueno, eso es lo que queremos, que como que se refleje ahí toda la inversión que tenemos. La que sigue, por favor. Actualmente la cartera así se ve el mapa de México gracias a toda su coordinación ya, de las entidades. Pues ustedes nos comparten cuánta inversión hay en cada estado y cuántos proyectos tenemos. Entonces, así es como teníamos la meta de 30.000 millones de dólares de inversión turística y bueno, a 4 de febrero te llevamos mapeados 37.000 millones de dólares en inversión turística en el país. Esta cartera es un instrumento nacional que concentra, organiza y mapea los proyectos de infraestructura y servicios turísticos pues, desarrollados tanto por el sector público y privado, ¿no? Entonces, eso es lo que queríamos mostrarles, como el reflejo de todo el trabajo que están aprendiendo, ¿no? Como el proyecto se traduce a nivel nacional. Y bueno, ahora le voy a ceder la palabra a Jaime. Adelante, Jaime. Muchas gracias. ¿Podemos pasar a la siguiente lámina, por favor, Marina? Bueno, y ahora platicarles acerca de las herramientas ya más concretas que tenemos aquí en la Dirección General de Inversión Turística. La primera es esta guía de financiamiento de proyectos de inversión turística. Está prácticamente recién salida del horno, fue publicada la semana pasada. Y bueno, como ya bien mencionaba la maestra Dulce, esta herramienta sirve para identificar capacitación y asistencia técnica que requieran los proyectos de inversión que estén iniciando, que ya estén consolidados, pero quieran crecer. Prácticamente en capacitación y asistencia técnica nos apoyamos mucho de la banca de desarrollo, que es quien tiene eh, estos cursos como de capacitación que pueden acercarte pues a lo que estés buscando con tu empresa, ¿no? Prácticamente el año pasado estuvimos coordinando cursos acerca de liderazgo femenino empresarial, diseño de planes de negocio, finanzas para la toma de decisiones. Y bueno, todo esto se encuentra plasmado en la guía con los contactos pertinentes y las páginas en las que pueden donde pueden consultar como mayor información acerca de eso. Además de esto, la guía también cuenta con productos financieros que son ofrecidos tanto por la banca de desarrollo como por la banca multilateral y otras instituciones del sistema financiero mexicano. Creo que es muy bueno que conozcan la guía porque ustedes como servidores públicos, muy probablemente como nosotros, reciban muchas preguntas acerca de cómo pueden obtener financiamiento, ¿no? Y si bien no somos banca de desarrollo, sí podemos hacer esta coordinación entre sus respectivas áreas, como con la banca de desarrollo, la banca comercial, que pueden como financiar proyectos que estén o que sean, que ya estén en una fase de maduración en la que puedan recibir financiamiento, ¿no? Entonces, por ahí les dejamos también el enlace para que puedan consultar la guía y bueno, cualquier duda que tengan acerca de ella, siempre nos pueden consultar a través del correo de la DEGIT o a través de los canales oficiales que tenemos. Siguiente, Marina, por favor. Y bueno, también tenemos esta guía que hicimos en colaboración con ONU Turismo y CAF, que es el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, en la cual prácticamente se da a conocer el clima de las inversiones en México y cómo es que México es el país ideal para invertir, ¿no? Básicamente lo que la guía busca es orientar la planeación y estructuración de proyectos turísticos con viabilidad técnica y financiera, facilitar la coordinación entre los 3 órganos de gobierno con organismos financieros, eh, y bueno, como también apoyar la alineación de proyectos estatales y municipales con prioridades nacionales, ya sea Plan México o el Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Para consultar y descargar la guía también les compartimos el enlace. Y bueno, cedo la palabra a Marina, quien nos va a explicar acerca de cómo se consolida la Cartera Nacional de Inversión Turística.
Hola, buenos días. Bueno, ya la mayor parte de ustedes, esta parte de la sesión más bien está dirigida a lo que son todos nuestros enlaces estatales en todo lo que tiene que ver con la integración de la cartera de inversión turística. Muchos de ustedes son enlaces estatales, muchos de ustedes trabajan a nivel municipal, son las personas quienes les dan a ellos los insumos para que nos puedan enviar a nosotros los registros que nosotros tenemos. Y bueno, aquí lo que queremos que conozcan es qué es la cartera de inversión turística. Es este instrumento, este registro, esta fotografía que nosotros tenemos de la inversión que se realiza a nivel nacional. Es la información que nos dan los inversores. ¿Para qué sirve? Le sirve a la Secretaría de Turismo para poder identificar cuáles son los proyectos prioritarios que se están dando a nivel nacional, para poder visibilizar cuál es la inversión que existe actualmente y la inversión que se va a realizar de manera próxima, y también para poder apoyar a todas las inversionistas que tengan algún proyecto, algún trámite retrasado, a que por favor, si nos dan los datos de cuáles son sus trámites, que nosotros los podamos apoyar para destrabar estos trámites. ¿Por qué es importante que nos den la información? Porque nosotros así podemos hacer los reportes que a nosotros nos piden. Nosotros tenemos aquí información que se publica de manera cuatrimestral, entonces nunca se hace publicación de ningún proyecto individual, siempre es información que es a nivel estatal y se publica en el sitio oficial de la Sectur, y pues les vamos a pedir apoyo para que próximamente nos ayuden a hacer todo lo que es la actualización de la cartera. En abril vamos a hacer una siguiente actualización. A partir de marzo les vamos a estar pidiendo todo lo que son la validación de los reportes que tienen actualmente con nosotros, y también la actualización de cualquier nuevo proyecto que pueda incluirse. Y bueno, pues eso sería en cuanto a esto. Por favor, la que sigue. ¿Cómo participamos todos? Aquí pueden ver que no es nada más la Secretaría de Turismo quien genera este insumo, sino que se genera desde el mismo inversionista. El inversionista es con quien se acercan las autoridades municipales o las dependencias estatales para recabar toda esta información de los proyectos. Ustedes son los que recaban o generan alguna información, porque también algunos proyectos son proyectos de inversión pública, y ya llegando a la Sectur es donde se hace un análisis y una revisión de todos los proyectos que nos están ustedes entregando, pero allí no se detiene la información. Nosotros, aparte de lo que recibimos, también estamos haciendo ahorita estamos participando en una serie de mesas de trabajo con otras entidades federales para poder alinear las carteras de inversión a nivel federal. Entonces, sí les pedimos de favor que traten de mantener estandarizada toda la información que nosotros manejamos. Sabemos que cada quien tiene formatos que han venido manejando de diferentes maneras. Nosotros les compartimos un formato de trabajo, tratamos de que eso nos acelere un poco más la manera en que manejamos toda la información que se recaba de todos los estados. Entonces, ahorita les vamos a explicar cómo funciona ese formato. Por favor, la que sigue. Aquí tenemos una descripción más o menos de lo que es la inversión turística privada, la inversión turística pública, la inversión mixta. Ya sabemos cuáles son, se los dejamos como referencia. En la siguiente diapositiva también tenemos algunos ejemplos de lo que es, lo que pueden considerar ustedes inversión turística pública. Ya se las hemos compartido anteriormente, entonces también se las dejamos aquí nada más para referencia, para que lo puedan identificar. Y ya si tienen alguna duda, pues nos pueden consultar directamente los enlaces. Por favor, la que sigue. Ahora sí, ¿qué es la cartera? Eso es como un primer acercamiento a lo que ya conocen. En el curso hemos estado viendo muchas de las cosas que nos van a servir más adelante para los registros y demás, pero ahorita, ¿cuál es la situación actual o cómo manejamos nosotros la cartera de inversión turística en este momento? Lo manejamos por medio de un formato que está en Excel. Tenemos en este formato varias columnas en donde les estamos pidiendo que nos den ustedes la información que se maneja y qué es lo que queremos conocer. Queremos saber dónde están los proyectos, quiénes son los inversores, cuándo se están realizando, cuánto se está invirtiendo, qué se va a hacer, en qué situación se encuentra y cómo los podemos apoyar. Para esto sí necesitamos que por favor llenen lo que son todas las
todos los campos de los formatos que nosotros les enviamos, porque muchas veces hay algunos campos que quedan muy vacíos, pero también estamos comenzando a hacer, este es el segundo año que se recaba esta información. Entonces, el año pasado, que apenas era como de empezar a recabar información, pues recibimos muchos registros que se tienen que ir actualizando. Algunos ya son de proyectos que ya concluyeron, entonces vamos a tener que ir haciendo una depuración de la cartera para mantener nosotros siempre lo que es la parte más actualizada de esto. Y entonces, pues aquí les estamos diciendo qué va a quedar fuera. Aquellos proyectos que no tengan nombre del inversor, necesitamos que por favor traten de recabar esa información. Sabemos que es información confidencial, no se le va a dar a las personas públicamente, entonces, pero sí necesitamos tener quién es el inversor para poderlos apoyar. Que también ya no podemos mantener en la cartera aquellas inversiones que ya concluyeron. Muchas veces tenemos inversiones que son hasta el sexenio pasado. Si ya no se tiene que reportar, por favor, tenemos que eliminarlas. Lo único que podemos mantener ahorita en la cartera son aquellos proyectos que ya hayan concluido la parte de la inversión, pero que aún traigan algún retraso en la conclusión de los trámites pendientes. Si nosotros les podemos apoyar en algo, pues todavía lo vamos a mantener. ¿Y qué otros proyectos vamos a eliminar de la cartera? Tenemos ahorita en la cartera una cantidad más o menos de 14 proyectos que nos reportan en pausa. Ya no vamos a reportar proyectos en pausa, entonces lo vamos a trabajar directamente con los enlaces estatales, quiénes son aquellas entidades que nos están reportando proyectos en pausa, para poder saber si alguno de estos proyectos va a seguir en desarrollo o si ya tenemos que eliminarlo directamente de los reportes que estamos manejando hasta este momento. Por favor, la que sigue. Aquí tenemos más o menos cómo se ve la cartera, el Excel que estamos manejando en la cartera. Y bueno, aquí pues pueden ver ustedes dónde se realiza, cuál es la entidad, cuál es el municipio. Tenemos aquí las claves. La verdad es que aquí nada más les estamos pidiendo que ustedes ingresen la entidad federativa, y ya ingresando la entidad federativa les sale en automático un listado de cuáles son los municipios que están que esa entidad maneja. La clave de la entidad se da en automático. Muchas veces lo que algunos compañeros de enlaces estatales han estado haciendo es que ellos lo capturan directamente. También les pedimos por favor que aquellas celdas que vienen bloqueadas en el formato no lo hagan, porque a nosotros nos dificulta un poco cuando estamos haciendo el filtro de los datos y el análisis, pues manejar después ese tipo de información. ¿Qué más les pedimos? Que nos digan quién está realizando la inversión, quién es el grupo inversor que lo va a realizar. Aquí tenemos unas celdas que no se ven bien, pero bueno, la pregunta es, ¿cuándo se va a realizar? ¿Cuándo inicia la inversión turística? ¿Cuándo tienen estimado que termine la inversión turística? ¿Y cuándo comenzaría a operar la inversión turística? Porque es muy importante, porque nosotros hacemos reportes a la Secretaría de Turismo y a otras, y también en las mesas institucionales, hacemos reportes de cuál es la inversión que está actualmente en desarrollo, cuál es la inversión que se tiene planeada para el presente año o para próximos años, y si no tenemos muchas veces estos datos, esa inversión pues queda invisibilizada. Entonces es importante que por favor nos den en todos los reportes que nos envían la actualización de esta información. Allí, entre otras de las celdas que no se pueden ver en este momento, pero bueno, que ustedes ya conocen porque ya han trabajado el formato, pues está cuál es el origen de la inversión, qué tipo de inversión es, si es pública o privada. El origen es si es dinero de México, si son inversores extranjeros y demás. Y también tenemos allí algunas celdas que son importantes, sobre todo para las mesas de trabajo que ahorita estamos trabajando con Plan México, que son los empleos generados. Pueden ser empleos directos, empleos indirectos. Les pedimos que solamente introduzcan números. Cualquier tipo de comentario, ustedes pueden dar clic con el botón derecho e insertar allí un comentario, porque nosotros tenemos ahorita bloqueado para que no se pueda inscribir más información. ¿Por qué es esto? Porque a la hora de filtrar, igual, si de pronto tiene comentarios, cualquier otra cosa, ya nos es más difícil poder revisar eso, y pues no es un solo registro, son
Hasta el momento llevamos más de 700 proyectos registrados, entonces es bastante como para ir yendo uno por uno. Si tienen algún comentario, también hay una columna casi al final del registro en donde hay, se tiene disponible hacer cualquier tipo de observación que ustedes quieran, pero si quieren hacer la observación directamente en la información que nos están vaciando en una celda, pues les pedimos por favor que lo hagan con comentarios. ¿Qué más les estamos pidiendo? Que nos digan cuánto se va a invertir. En cuánto les estamos pidiendo el monto en pesos mexicanos. Nosotros estamos haciendo una conversión automatizada a dólares con un tipo de cambio de 20 pesos. Cuando se empezó a manejar había un poco de confusión, algunos nos daban algunos datos que no sabíamos si nos los estaban dando en pesos, en dólares, entonces ahorita les estamos pidiendo que lo hagan exclusivamente en pesos y todas las celdas de la conversión ya están automatizadas, entonces realmente no es necesario que ustedes hagan más allá de eso. Y bueno, aquí no sé si se pueden dar cuenta, en la fila 5, ahí están las celdas en colores gris y amarillo, entonces nada más para que sepan cuáles son las que tienen que llenar, cuáles son las que no se deberían de tocar porque ya están, de manera automática se generan. Y aquí una que también le pedimos que por favor no desbloqueen o no llenen es justo la del consecutivo de Sectur, porque ese se lo asignamos nosotros una vez que lo recibimos. Y si de pronto ustedes lo llenan, se confunde con los números que tenemos de otros proyectos que ya registramos anteriormente. Para nosotros es muy, muy importante tener este número de seguimiento porque así podemos saber cuáles son los proyectos que ya recibimos anteriormente y cómo se está desarrollando. Si es que de pronto llega a haber algún cambio, simplemente nos pueden avisar. ¿Sabes qué? En este proyecto estamos haciendo una actualización de monto, una actualización del nombre del proponente, una actualización de las fechas, pero ya nosotros no cambiamos ese proyecto y podemos darle un seguimiento pues más de la mano. ¿Podemos ir a la que sigue, por favor? Aquí, bueno, ¿qué tenemos? El nombre del proyecto. ¿Qué se va a hacer? Muchas veces nos ponen hotel tal, o sea, está muy bien que sea así como que hotel 5 estrellas, pero si me dices, va a ser el hotel fulanito de tal, para nosotros es más importante porque ahorita, con la información que estamos trabajando en mesas de trabajo, si nos dan un nombre muy genérico de la inversión que se está haciendo o del proyecto que se está haciendo, a veces no podemos identificarlo y estamos revisando que tenemos a veces proyectos duplicados. Entonces necesitamos sí saber exactamente cuál es el nombre del proyecto que se va a hacer para que nosotros podamos no duplicar la información que estamos recibiendo. Luego tenemos el estatus del proyecto, donde necesitamos saber cómo va. ¿Está en planificación? ¿Está en desarrollo? ¿Ya está operando? ¿Qué otros estatus manejan ustedes como entidades? Entonces es muy importante. Y aquí al final lo que tenemos es en qué los podemos ayudar. ¿Existe algún obstáculo dentro del desarrollo de ese proyecto? Por favor, avísenos. Y si tiene algún obstáculo con autoridades municipales, estatales, federales, pues denos los datos de cuál es el proyecto, cuál es el trámite que están realizando y cómo los podemos apoyar para que justo nosotros podamos pues comunicarnos con esas autoridades y ayudar a destrabar ese tipo de situaciones que se están presentando. La que sigue, por favor. ¿Qué estatus manejamos? Nosotros ahorita en la carta de inversión turística, como les comentamos, estamos manejando los estatus en planeación, en desarrollo o en marcha, terminado o en operación, y teníamos anteriormente el en pausa que ya no vamos a manejar. Pero esta alineación necesitamos hacerla porque sabemos que las secretarías estatales manejan entre sus estatus en planeación, en desarrollo, en operación, próxima apertura, manejan otros estatus que a veces nosotros no conocemos, entonces muchas veces cuando hacen el llenado de nuestros formatos, copian y pegan y de pronto pues ahí también se nos desconfigura un poco el análisis de la información. ¿Qué está manejando la Secretaría de Economía u otras secretarías a nivel federal? Están manejando incluso un estatus de prospección. Nosotros no lo tenemos, pero bueno, lo que es ahorita prospección y planeación sería una parte de lo que se ha manejado a lo largo de este curso como la preinversión de los proyectos. La inversión es ya en sí cuando está el proyecto iniciado y bueno, la operación pues es esta parte donde está el proyecto terminado. ¿Por qué les pedimos que lo alineemos al menos o conozcamos cómo se debe realizar? Porque al momento de tener nosotros información estandarizada,
es más fácil, ya no les estamos pidiendo a ustedes que dupliquen la información, de pronto les enviamos en el grupo que tenemos solicitudes de información, y si esta información ya la tenemos estandarizada, ya no tenemos que volverles a pedir a ustedes que nos vuelvan a generar un reporte nuevo. Entonces, si lo tenemos desde origen, pues evitamos retrabajar la información, no nada más ustedes, nosotros, sino también otras secretarías. Por favor, la que sigue. Entonces aquí pues queremos conocer precisamente cuáles son los estatus de proyectos que manejan ustedes para poder tener como un catálogo ya más completo y que pues estén también evitando ustedes retrabajar mucha de su información. Entonces queremos que por favor entren a esta código QR y nos compartan en este ejercicio de nube de palabras cuáles son los estatus que manejan ustedes a nivel estatal, municipal, como parte de los reportes que generan de proyectos de inversión turística. No sé si les vamos a dar ahorita un par de minutos para que puedan ingresar allí. No sé si podamos ver en tiempo real cómo se está alimentando la, el ejercicio de nube de palabras. Em, ok, pues aquí tenemos un poco más o menos cómo lo manejan. Inicio, desarrollo, presupuesto en planeación. La parte de presupuesto es interesante, sí sería importante conocer, o sea, qué es lo que ustedes manejan como presupuesto. En operación tenemos Plan México, mm, construcción turística, o sea, muchas de estas están en revisión, operación. Es interesante ver lo que manejan. Muchas de estas se pueden alinear porque son muy similares. Entonces, para nosotros, prácticamente con las que manejamos ahorita ya están casi
cubiertas, pero sí, si de pronto tienen allí alguna que consideren que valdría la pena añadirla, a nosotros, dentro de las que más vemos que podría incluirse, es la parte de próxima apertura, porque muchas veces es información que a nosotros nos piden para los reportes de la Secretaría, identificar cuáles son las siguientes, los proyectos que posiblemente ya terminaron ya se concluyó la inversión y están nada más, todavía no están operando, sino que van a abrir. Entonces, sí les pedimos por favor que nos puedan indicar aquí esto. Nosotros de todas maneras, con base en toda la información que recibamos en esta nube de palabras, pues vamos a hacer una revisión para poderles mandar el formato lo más adecuado posible a los estatus que hemos venido manejando. Y bueno, pues ya después de conocer cuáles son los estatus que ustedes manejan, yo creo que continuaríamos con la última diapositiva de esta presentación, que prácticamente es solicitar su apoyo para que nos ayuden a actualizar el directorio de enlaces de inversión turística, porque sabemos que en muchas de las secretarías de turismo, las secretarías de desarrollo económico, que son nuestros enlaces o las entidades con las que nosotros más contacto tenemos, pues hay un gran cambio en cuanto a las personas que de pronto se están manejando. Entonces, muchas veces cuando hacemos nosotros la solicitud de actualización o validación de los reportes, no sabemos a quién dirigirnos, porque no tenemos los contactos. Entonces necesitamos que por favor entren a esa dirección, a ese vínculo que está allí, cópienlo y péguenlo. No se puede, si le dan clic no lo abre en automático. Hay que descargar ese formato y es nada más para que nos ayuden a llenar quién es el secretario, quién es el subsecretario, quién es el enlace para la cartera de inversión turística, porque a nosotros nos ayuda muchísimo saber a quién nos tenemos que dirigir, quién es el enlace para situaciones de capacitación, porque muchas veces no es la misma persona. Entonces, cuando de pronto los invitamos a alguna capacitación como este curso, nos dicen, ¿sabes qué? No es conmigo, entonces necesitamos saber quién nos puede atender, y también necesitamos conocer si tienen algún otro contacto con quien nos tengamos que dirigir, porque muchas veces el enlace tiene muchas personas de apoyo, pues que nos digan a quién tenemos que mantener en la copia de nuestro directorio. Entonces, les pedimos por favor que las entidades, las secretarías de turismo y de economía estatales, por favor, nos llenen esta información y nos lo hagan llegar a la dirección de correo electrónico de la DGIT. Y con esto, pues ya nada más. Nos despedimos, quedamos a la orden y les dejamos en la última diapositiva nuestros datos de contacto también. Muchas gracias, maestra Dulce, maestro Jaime, maestra Marina, por esta valiosa participación y documentación compartida. A continuación vamos a dar inicio con la segunda ronda de preguntas y respuestas. Si alguien tuviera alguna pregunta, les pediría por favor que levanten la mano. Tenemos en el chat algunas preguntas para la Secretaría de Turismo. Vamos a darle primero la palabra a Itati Jorge. Adelante, por favor. Hola, muy buenos días. Mi pregunta está enfocada en el tema de la cartera de inversión turística. Consultaba en el portal que la última actualización fue el 10 de diciembre de 2025 y reportan el tercer trimestre de 2025. Escuchaba que en marzo se va a hacer como todo el proceso de la actualización de los datos y que para abril se va a publicar la actualización. Quisiera saber si tienen alguna fecha estimada de la publicación. Hola, Itati, muchas gracias por tu pregunta. No hay una fecha exacta, todo depende de cuándo tengamos toda la información. Justo a partir de hoy inauguramos que nos puedan compartir toda la información. Les vamos a estar haciendo llegar un correo con el layout, es decir, el Excel que estuvo compartiendo Marina, con la información que tenemos para que por favor nos las corroboren, la actualicen o demás. Entonces, en el mes de marzo vamos a estar juntando toda esa información que ustedes nos proporcionen y entonces con base en ello
En abril esperamos que en la primera quincena, pero no hay un día certero, podamos contar, podamos hacer la publicación de esta información, pero dependerá de cuándo tengamos todo. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de César García. ¿Puede entrar en lista nuestro Jardín Hidalgo y remodelación de una calle que está en Polígono de Pueblo Mágico? Gracias. Pues yo creo que tiene que ver con lo que hemos visto en el curso, ¿no? Todo tiene que ver con la unidad productiva de turismo, pues es el centro soporte como infraestructura, entonces sí podría entrar, nada más ahí como infraestructura de soporte. Muchas gracias. Tenemos una pregunta más de Enrique de la Cruz. ¿En qué momento o cuánto tiempo previo se considera próxima apertura? Próxima apertura para nosotros es en este año, porque generalmente esta información nos las piden de la oficina de la secretaria, ya que ella pues asiste a muchos eventos en diferentes entidades, entonces sí es importante que tenga a la mano la información de qué lugares están, pues dónde está llegando la inversión y cuándo se van a abrir, entonces para tenerla como mapeado. Entonces sí nos gustaría que fuera, bueno, próximas aperturas que se considere este año. Muchas gracias. Si alguien tuviera una pregunta adicional, les pediríamos por favor que la hagan llegar a través del chat y la respuesta se les enviará por correo electrónico. Les recuerdo que es muy importante registrar su asistencia en la liga que se les está compartiendo en el chat de Zoom. Es la única manera de acreditar su participación en esta sesión para que por favor lo realicen. Y bueno, a continuación se van a presentar los resultados sobre la evaluación del módulo 5 por parte de José Carrillo. Buen día a todas y a todos. Em, Les queremos aprovechar estos últimos minutos de la sesión para recordarles que la actividad que repasamos en el módulo 5 es obligatoria o es requisito para, así como la asistencia de 80% al 80% de las sesiones, es requisito para la emisión de la constancia. Con corte al día de hoy, de las 347 personas que participaron en la sesión anterior o que estuvieron presentes en la sesión, solo han realizado la evaluación 106. Entonces, queremos aprovechar para hacerles el amable recordatorio de que tienen que completar esta evaluación. Es una actividad que no debe llevarles más de media hora. Mis compañeras y compañeros les van a estar compartiendo dos documentos o dos vínculos. Uno es un resumen con datos reales y ficticios sobre un proyecto ficticio en el municipio de Chiapa de Corzo, en Chiapas. Es un breve resumen con una caracterización que están proyectando ahorita mis compañeros, con una caracterización que da origen a este proyecto ficticio, con base en el cual ustedes tendrán que llenar las preguntas del formulario de Google, que también les estaremos compartiendo vía chat y vía WhatsApp. No repaso ahora a detalle el contenido del resumen, pero es bastante breve, lo están viendo en pantalla. Y el objetivo es simplemente que llenen algunos de los campos básicos de la FIBE que repasamos en el módulo anterior. ¿Sí? Es un extracto de la FIBE, en realidad lo que les estamos pidiendo llenar en el formulario no es la ficha completa, por lo tanto les invitamos a llenarlo tan pronto tengan oportunidad. El formulario lo vamos a cerrar al inicio de la próxima sesión, lo que quiere decir que tienen una semana más, pero vamos a cerrarlo ya, vamos a inhabilitar el llenado a partir de la próxima sesión, por lo cual les invitamos a hacerlo tan pronto tengan oportunidad. En pantalla en los resultados pues nada más estamos viendo que de manera similar al número de participantes de las entidades federativas que ven ahí del lado derecho, son las que más han llenado el formulario, ¿no? Ciudad de México, Veracruz, Tamaulipas, Aguascalientes e Hidalgo. Em,
Insisto, les recordamos que les vamos a estar enviando recordatorios, perdón, a lo largo de los próximos días, pero tan pronto tengan oportunidad, por favor háganlo, si no, no les vamos a poder emitir la constancia em, de participación en el curso. Adicionalmente, bueno, si tienen alguna duda sobre el formulario, sobre la actividad, por favor, háganosla saber ahora o vía los canales de comunicación que ya conocen. Em, También quisiéramos aprovechar para invitarles a que preparen información eh, sobre algunos de los proyectos que tengan, que estén en fase de formulación. Si tienen información que puedan compartir con el grupo sobre alguno de ellos y que que quisieran comentar con el grupo, tenemos previsto en el próximo módulo, en los próximos dos módulos, hacer una actividad de retroalimentación sobre sus proyectos. Para eso vamos a dividir al grupo en varias salas, más pequeñas, para que podamos dar retroalimentación sobre estos proyectos que nos quieran compartir. Les vamos a dar preferencia, a estas, a proyectos de estas entidades federativas, que son las que más han participado hasta ahora en la actividad. Sin embargo, pues tengan ustedes a la mano información sobre sus proyectos y al inicio del próximo módulo les vamos a dar las indicaciones, particulares sobre cómo vamos a llevar a cabo la actividad. ¿Vale? Pero por lo pronto les pedimos tener a la mano pues la información que nos quieran compartir sobre dichos proyectos. Si gustan, repasamos algunas de las dudas sobre la actividad, Gaby, para no dejarlas en el aire antes de cerrar la sesión. Sí, tenemos... ¿quieres las preguntas del chat? Sí, adelante. En la evaluación decía que te mandarán la calificación por correo. Preguntan que si esto se les proporcionará. Al finalizar el formulario, al enviar el formulario, automáticamente les debe aparecer ahí digamos, cuántas preguntas se contestaron correctamente, y además les debería llegar una confirmación por correo. Em, de todos modos, no se preocupen, el formulario no está diseñado, sí les arroja una puntuación, pero digamos que el objetivo de la actividad no es como tal obtener una calificación y la constancia no depende de si obtienen una calificación arriba de 6, 7 o cualquier número. En realidad el objetivo es mucho más simple que eso, es nada más que practiquen el planteamiento de un problema, la identificación del objetivo del proyecto y algunos elementos básicos de la formulación que hemos estado trabajando en los módulos, ¿no? Y que pide la ficha. Entonces, sirva eso para reforzar la invitación a que llenen el formulario tan pronto puedan. Insisto, no les debe tomar mucho tiempo. Tenemos varias preguntas con relación a que de dónde bajan o que, cómo se les va a compartir el documento. Perdón, les vamos a estar enviando los vínculos por aquí, por el chat y por el grupo de WhatsApp. Aquí en el chat, en cuanto compartimos un vínculo, el tema es que tienen ustedes que desplazarse un poco hacia arriba, porque si nos están compartiendo más mensajes, pues se queda un poquito perdido el documento o el enlace, pero búsquenlo un poquito hacia arriba y ahí los pueden encontrar. Ya los están compartiendo mis compañeras en varias ocasiones. Tenemos un comentario de una persona que manifiesta que no está en el grupo de WhatsApp. Te pediríamos compartir tus datos para poder identificar a qué se debe esto. También varias preguntas con relación a que si no recibieron confirmación o que cómo pueden tener la certeza de que se envió correctamente su formulario. Les vamos a buscar en lo individual
para a estas personas que están manifestando que tienen dudas sobre si ya se envió o no su formulario, les confirmamos en lo individual a partir de los registros que queden en el formulario. No sé si alguien tuviera una pregunta adicional y quisiera levantar la mano. Por ahí veo alguna de Samantha sobre si el proyecto se puede hacer en equipo. Les pediríamos que más bien, el registro tiene que ser individual. Si ustedes gustan trabajarlo en equipo y estarlo llenando al mismo tiempo o mandar las mismas respuestas, no tenemos problema con eso. Simplemente sí les pedimos que la actividad, o sea, tiene que haber un registro por participante para que se cruce con las asistencias y podamos reportarlo a Sectur y a CAF para la emisión de las constancias. Ya en general son con relación a las confirmaciones, que eso se les hará llegar de manera individual. De acuerdo. Lo que vamos a hacer, le pido al equipo, es que les mandemos un corte de las personas que tenemos registradas que han llenado el formulario para que ahí puedan verificar, ¿no? Si ya tenemos su actividad registrada y si no, pues les invitamos a hacerlo. A ver, perdón, nada más una última precisión antes de cerrar la sesión. Estamos confirmando que, de hecho, inhabilitamos el tema de la calificación por esto que les comentaba. El objetivo no es como tal que reciban ustedes una puntuación sobre las respuestas que emitieron, más bien es que completen el ejercicio de hacer un planteamiento de problema, un objetivo y demás elementos básicos de un proyecto, ¿vale? Entonces, lo que les llega por correo solamente son las respuestas que ustedes enviaron al formulario y ese sirve como confirmación de que el formulario se envió correctamente, ¿no? Sin embargo, les vamos a hacer este corte para que tengan ustedes la actualización de si ya ha quedado registrado su formulario y si no, pues para que lo hagan en esta semana que queda, ¿vale? Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias a todos. Chao. Dulce, Jaime.